Listo. Ok, empezamos. Ok, bueno, antes que nada, muchas gracias por la apertura, mis compañeros. Es un privilegio, un gusto poder hablar sobre Frederick Taylor el día de hoy, considerado el padre de la administración científica. En sus pininos empezó a desarrollar muchas habilidades que justamente lograron que pueda desarrollar justamente este tema de la administración científica como tal. Lógicamente, por eso se lo considera el padre de la administración. Nace en Pensilvania. Coincidentemente, nace en un lugar donde acontecieron muchas cosas, inclusive la explotación de petróleo fue justamente por la misma época de nacimiento de él. ¿Qué le podría decir aparte de él como un rasgo particular, y lo considero dentro de la biografía, el tema de sus enfermedades que aquejaban en su adolescencia? Porque fue justamente por ese tema que él vio que habían ciertas dificultades físicas las cuales lo imposibilitaban a él de poder desarrollarse completamente en un ambiente laboral. Por tanto, en base a eso, fue desarrollando, bueno, tuvo la oportunidad de ver qué se podía hacer con esta incapacidad que él virtualmente tenía. Tenía un síntoma que afectaba a la vista. En la siguiente diapositiva podemos observar que pese a aquello, él se enfocó en su trayectoria profesional y fue superando poco a poco estos problemas. En su misma ciudad, porque bueno, él es de Estados Unidos, ¿no? En su misma ciudad ubicada en Filadelfia, perdón, él empezó a desarrollarse y a empezar a progresar como empleado, pues, de una fábrica. Y poco a poco fue ubicándose, tratar de desempeñar varias labores y fue de a poco subiendo hasta jefe de grupo, capataz, y empezó a dirigir. Luego de esto, con el tiempo empezó a introducir la idea del estudio del tiempo, más o menos a la edad de los 25 años. Empezó a correlacionar la parte operativa con los empleados y empezó también a relacionar mucho más allá del tiempo que te llevas organizando una determinada actividad, cuánto tiempo te demoras haciéndola y qué nomás puedes hacer en ese tiempo. En la siguiente diapositiva podemos observar que él empezó a generar ya ideas para ya evocar como en un sistema en el cual debería de haber tanto el beneficio para el empleado como para el empleador. Entonces, percibir esta cantidad de beneficio depende también de la cantidad de trabajo que se desarrolle. En parte solamente se consideraba un trabajo artesanal en tiempos, digamos, en esos tiempos, ¿no? Y él empezó ya a verlo de una manera operativa donde ya tenía que dirigirse o más bien planificarse el trabajo para que se pueda establecer un estándar laboral. ¿Qué más se podía decir? Taylor consideraba que cada trabajador tenía habilidades propias, pero esas habilidades a la hora de realizar la determinada tarea, posteriormente había que ver cuánto era el tiempo que vengaba esa responsabilidad y qué más se podía hacer en el tiempo restante. Digamos que la misma persona se dedicaba a hacer eh, quizás la misma actividad en menos tiempo y podían aprovechar ese recurso, el recurso del tiempo, que prima en ese tiempo no se lo usaba adecuadamente. Bueno, más adelante empezó ya a ver los errores que habían en el sistema, en ese entonces, el sistema laboral que se tenían en las fábricas. Vio que habían temas de mala gestión, métodos que generaban agotamiento y por ende no se podía eficientar procesos. Tampoco había bastante desconocimiento de parte de la gerencia sobre los procesos de la compañía, cómo se manejaba la compañía y qué era lo que hacía realmente el empleado. Había un conocimiento, digamos, práctico, pero no bastante específico. Y eso, lógicamente, mermaba el tiempo que podía vengarse de mejor manera para poder hacer las actividades. Ahora, lo otro también es que no había un método uniforme, no había, digamos, como de pronto un reglamento interno o algo que especifique una determinada actividad para que ellos pudieran desarrollar de la mejor manera y pudieran aprovechar todo, tanto tiempo, materiales, qué sé yo, materia prima, de todo en general, aprovechar todo el recurso. Realmente él fue, digamos, en cierta parte pionero
en su momento, y por eso se lo considera padre de la administración científica, porque realmente fue con estas ideas que se hicieron plintos para desarrollos a futuros en los que otros autores pudieron basarse y empezar a reformular la administración como tal, hasta el contexto actual. Entonces, ahí viene el tema de cómo se organizó. Ahí vienen los principios de la administración científica del trabajo. Él hizo varias obras notables, las cuales las tengo al final. Pero sí, dos libros importantísimos quisiera resaltar el tema, los mecanismos de administración. Si estoy bien, hay dos libros que están en 1901 y 1911. Sé que de pronto las fechas no son tan relevantes, pero es muy importante porque para la época también habían otros expositores como por ejemplo Fayol, que también aportó con sus ideas, pero uno de sus libros se programó y lo distanciaron 30 años después. Claro que eso es otro tema que lo va a hablar otra compañera. Y en sí tengo que terminar con lo mío. De los 4 principios que yo tengo, está la organización científica del trabajo. Esto está netamente vinculado con las actividades laborales administrativas. Entonces, ¿cuál era la idea de esto? Organizar de manera sistemática y todo, tanto los tiempos como las actividades, para que se complementen y se cumplan en el horario establecido, eficientando los procesos como tal. La elección del trabajador y la formación, esta es una parte que ya va relacionada indirectamente a lo que es talento humano. Elegir adecuadamente el personal y hacer una gestión de formación para que el personal haga el trabajo como se debe de hacer, con un orden. La parte de la cooperación, esta netamente va ligada tanto a la parte de los trabajadores como a la parte directiva, porque no había una conexión bastante, digamos, contundente en ese entonces. Entonces el directivo se preocupaba más por ver la situación del obrero. Y por último tenemos la división del trabajo entre directivos y operarios, que es la mejor manera de encasillar que todas las actividades se cumplan de manera tal de que hay una dirección departamental para que los operarios hagan realmente las funciones que deberían de ser. Por último, simplemente como algo para terminar mi exposición, porque no me estoy pasando el tiempito, pero como puntos claves del enfoque en la administración científica, puedo decir que Taylor fue primero en proponer un enfoque científico del trabajo. Como decía anteriormente, fue quien impulsó a otros autores para poder complementar su trabajo. Lo que hicieron fue pulir. Como segunda parte, segundo punto, la forma tradicional implicaba mucha pérdida de tiempo. Esto fue lo que ayudó a que Taylor pudiera desarrollar esto de manera global, ¿no? Planteó la necesidad de planificar el trabajo. Si bien en nuestros días ya es algo obvio, en ese tiempo no era nada común, no había nada establecido. Siempre que fuera posible, Taylor defendía que debía formar constantemente a los trabajadores. Es fundamental formar a los trabajadores para que hagan las actividades como debe de ser. Y por último tenemos que contribuyó a que los administradores tuvieran un papel más importante. Digamos que en ese entonces los administradores simplemente estaban de manera figurativa. Ahora se ve un desarrollo ya, digamos, bastante colaborativo. Y por último, como le decía, las obras notables que tenemos de él, obra importantísima que se hizo en ese entonces fue los principios de la administración pública, que eso fue publicado en el año 1911, es el libro más conocido de él y que fue justamente el libro que también fue, como le comentaba, lo que sirvió de base para la administración que más adelante ya se constituiría como tal hasta los tiempos actuales. Eso es todo lo que yo puedo aportar humildemente, Miss. Muchas gracias por la oportunidad. Ok, muy buen trabajo, May. Pues sí, déjanos de compartir, porfa. Bueno, May nos ha hecho una revisión integral de los aportes de Taylor a la administración. Y como bien nos comentaba él, a Taylor se lo reconoce como el padre de la administración. ¿Y por qué el padre de la administración? Porque Taylor pone sobre la palestra o a través de sus obras pone de relevancia la necesidad de organizar el trabajo. ¿Sí? Por eso que se le denomina el padre de la administración, porque él le da ese papel, le reconoce a través de sus obras esa importancia. Luego viene con la parte científica, empieza a determinar los tiempos, valora los tiempos improductivos que hasta la actualidad se miden. Se mide la productividad, se mide los tiempos que tienes para atender a un cliente, los tiempos para producir un material, los tiempos para de realizar un proceso, los tiempos de respuesta.
Y si no, veamos los tiempos de forma coloquial. Que hay una cadena de pizzería que sacó en un momento que si no te llegaba en 30 minutos, era gratis, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los tiempos es parte del recurso, de los recursos de una organización. Es decir, tanto la persona que tiene tiempo productivo, pero tú le pagas 8 horas para trabajar y resulta ser que entre que se toma el café, entre que se pone al día de lo que hizo el fin de semana o la noche anterior, entre que se va a comprar cualquier comestible, se pasó 1 hora y no trabajó 8, sino que trabajó 7. Entonces, los tiempos permiten y logran o contribuyen a alcanzar la eficiencia.